Muy buenos días. Agradezco una vez más a Prima FP por la invitación para estar hoy día frente a ustedes en esta pequeña conferencia sobre la mejora de la productividad personal a través de la administración eficaz del tiempo. Antes de comenzar, quería comentarles, hoy justamente venía pensando la importancia que tiene hoy en que tú conviertas al tiempo en tu aliado y no en tu enemigo. Por eso es que creo que en la mañana de hoy vamos a poder conversar un poco más sobre este tema. Cuando te proyecto esta imagen, quisiera que por unos segundos la veamos detenidamente. Hay un vaso de agua y te pregunto, ¿cómo lo ves? Seguramente más de una vez has escuchado que el vaso de agua se ve o medio lleno o medio vacío. Sin embargo, en esta imagen yo te proyecto un vaso medio lleno o completamente lleno. Y casualmente lo hago con el propósito de que veas la vida de una manera distinta, es decir, con una actitud realmente positiva. Y cuando te estoy diciendo eso, te estoy diciendo que mucho de la administración eficaz de mi tiempo va a depender de la actitud que yo lleve en mi día a día. Entonces, cuando yo me trace objetivos, seguramente estaré diciendo que mi vaso está medio lleno. Y cuando culmine y llegue a mi meta, estaré diciendo que mi vaso está completamente lleno. Por lo tanto, no debería existir ya en mi vida esos vasos medio llenos. Te llevo a esta reflexión y te invito a que de alguna manera comiences a ver tu vida con esa actitud positiva. Entonces, dicen, algunas personas se ahogan en un vaso de agua. Otras se toman el agua y venden el vaso. Muy, pero muy cierto, ¿verdad? Hoy tenemos que aprovechar nuestros tiempos. Hoy tenemos que hacerlos útiles. Hoy, a pesar que vivimos en un mundo globalizado, con tantos avances tecnológicos, muchas veces me he puesto a pensar si estos avances tecnológicos realmente nos ayudan o en algunos casos nos limitan el desarrollo personal. Y si bien es cierto, tenemos los famosos smartphones, con sus avances en tecnología, que nos han ayudado muchísimo, no tengo ninguna duda, muchas veces también son desperdiciadores de tiempo, cuando estamos de alguna manera en distracciones, por ejemplo, en una página de red social, en horas de trabajo, cuando deberíamos ser más efectivos. Otra gente, como dice esta lámina, aprovecha su momento, aprovecha su tiempo y seguramente es más consecuente con el éxito. Comencemos con tres definiciones claves. Yo trabajo mucho este tema de la eficiencia y la eficacia porque considero que es sumamente importante. ¿Bajo qué esquema? Cuando hablemos siempre de eficiencia, te voy a invitar a que tomes un sinónimo que es procesos. Y cuando hablemos de eficacia, lo veas siempre como un resultado. Es decir, me manejo mediante un proceso y busco un resultado. Soy eficiente, soy eficaz, y entonces la suma de estas dos variables me llevan a la efectividad. Siempre lo digo porque es un tema que deberíamos tenerlo en nuestro día a día. La eficiencia me lleva al uso de mis recursos, a las actividades diarias que yo programo. Y la eficacia justamente es la satisfacción, que puede ser personal, que puede ser empresarial, que puede ser de mi cliente, por ejemplo. Ambas variables me llevan a la efectividad, que justamente está muy ligado a ese tema que siempre hablamos, que es el cumplimiento de mis metas. Obviamente basado todo ello en un verdadero compromiso. Y entonces, esas son decisiones realmente claves para manejar la administración eficaz de mi tiempo. Porque si te das cuenta, yo digo administración eficaz, es decir, que consiga resultados, que me permita llegar a ello. Y entonces en la siguiente lámina, yo te pongo unas imágenes y te digo, ¿qué tienes en común con estos personajes? Ahí estamos viendo algunas imágenes que son del dueño del Facebook,
del dueño de Microsoft, del presidente de Estados Unidos, de un gran jugador de fútbol, de la reina. Y la pregunta es clara, ¿qué tienes en común? Suelo hacer esta pregunta y suelo recibir respuestas de mis alumnos, como por ejemplo, yo también soy un líder, como por ejemplo, tengo también la ambición de ellos, tengo la visión, pero mi pregunta va más a un tema de mi día a día. ¿Qué tengo en común con estos personajes realmente? Pues en común tengo realmente el tiempo. Tengo eso que llevo en mi muñeca todos los días, que es mi reloj. Tengo en común las 24 horas. Las 24 horas que se pueden convertir en 168 horas por una semana, en 24 horas por un día. Tengo el tiempo. Tengo el tiempo. Y entonces la pregunta podría ser, ¿pero qué es el tiempo? ¿Realmente qué es el tiempo? ¿De qué me sirve el tiempo? ¿Cuándo lo utilizo bien? Y cuando yo pregunto qué es el tiempo, seguramente algunos de ustedes estarán ahorita buscando cómo responder frente a ello. Y traje acá algunos significados. Magnitud física que permite ordenar la secuencia de los sucesos, estableciendo un pasado, un presente y un futuro. Oportunidad, ocasión o coyuntura de hacer algo. Cada uno de los actos sucesivos en que se divide la ejecución de algo. Digamos que eso sería conceptos teóricos que podemos encontrar en cualquier libro, ¿de acuerdo? Pero hay algo más, hay algo que podría complementar el concepto de lo que es hoy el tiempo. Y es que podríamos decir, ¿y qué es el valor? ¿Qué es el valor? ¿Y por qué hablamos del valor? Porque hay un grado que le damos de utilidad a ese tiempo. ¿Para qué? Para poder lograr la satisfacción de las necesidades, para poder proporcionar bienestar, el deleite. Entonces el valor del tiempo depende de la utilidad que le demos como un recurso para poder satisfacer realmente nuestras necesidades y lograr nuestras metas, ese cumplimiento del que hablábamos hace un momento. Todo ello basado, todo ello basado en, como les decía hace un momento, en manejar la eficiencia y la eficacia. Me manejo en mi proceso, me manejo por ende también en mi resultado. Entonces, recuerda siempre ese tema. No se trata de ser solamente eficiente, no se trata solamente de ser eficaz. Lo que estamos buscando es mantener bien mi proceso para lograr mi resultado. Es decir, hoy en día buscamos que las personas sean efectivas, eficiente y eficaz. Y ahí tiene que entrar mucho a tallar el tema del valor del tiempo, es decir, de esa utilidad que yo le doy. Frente a ello, pongo la siguiente imagen y hago un par de preguntas. La primera es, ¿entonces el tiempo, César, se ahorra o almacena? ¿Se trata de cuánto tenemos o cómo lo utilizamos? Y seguramente algunos de ustedes ya estarán pensando en la respuesta. El tiempo no se ahorra, el tiempo no se almacena. El tiempo hay que saberlo utilizar, hay que saberlo aprovechar, sobre todo en este mundo de constante cambio, en un mundo donde lo que estamos buscando es el cambio permanente, en un mundo donde lo que más estamos tratando de hacer es el rompimiento de ese paradigma que es mi día a día. ¿Hasta qué punto estoy dispuesto a cambiar de manera constante? Ese cambio, ese rompimiento de paradigmas es el que me va a llevar justamente a esa consecución de mi éxito. Romper mis paradigmas. Y cuando hablo de paradigmas, seguramente estaré hablando pues de tu zona de confort, en la cual tú te mueves en el día a día y dices, me manejo bien, me está yendo bien. Sí, pero el romper tu paradigma en los tiempos de hoy es justamente ahora manejarme ya no bien, sino muy bien. Y si por ahí tú tuvieras la respuesta de decirme, César, pero yo siento que me va muy bien, pues romper tu paradigma en estos tiempos es justamente
que te vaya ahora excelente. Es decir, buscamos la excelencia en los hechos del día a día. Entonces, podría preguntarte cuál es el activo más poderoso con el que contamos y el único recurso no renovable. Tú tienes ahí la respuesta. El tiempo. Y el tiempo se convierte entonces a partir de hoy en mi aliado y no un competidor. Yo no tengo que estar yendo detrás del tiempo. El tiempo es un socio estratégico mío. El tiempo me ayuda. El tiempo me genera ese valor agregado. ¿Sabes por qué? Porque yo gestiono mi tiempo. Y cuando yo digo yo gestiono mi tiempo, es que justamente produzco eso. Produzco ese valor agregado a mi actividad diaria. Esa actividad diaria que podría estar formulada en mi desarrollo familiar, personal, laboral, profesional. Es decir, sé aprovechar mi tiempo. El hecho que tú lo utilices para redes sociales, el hecho que tú lo utilices para distraerte en un cine, en hacer de deporte, es productivo. ¿Eh? No estoy diciendo que no lo hagas, sino que va a depender de cómo te organizas en tu día a día, de cómo distribuyes tu tiempo y cómo lo haces de manera eficaz, es decir, consiguiendo tus resultados. Te podría preguntar ahora, ¿crees que este activo tan valioso y tan escaso como el tiempo es mal gastado? Pues tú tienes la respuesta. Tú mejor que nadie sabes hasta el día de hoy cómo vienes utilizando tu tiempo. ¿Cómo vienes gestionando tu tiempo? En toda índole, a nivel personal, insisto, laboral o profesional. Y la pregunta sería, ¿y realmente con lo que vengo usando mi tiempo hoy me siento bien? O a veces ya llegan las 6 de la tarde y estoy súper estresado. O a veces llega el mediodía y ya estoy cansado. Y lo que es peor, a veces llegando a mi oficina a las 8 de la mañana, pareciera que ya fueran las 6 de la tarde, ¿verdad? Bueno, mucho de eso está en el uso de mi tiempo. Y acá viene una pregunta más directa para los que estamos trabajando. Y la pregunta es, en el trabajo, ¿en qué malgastas tu tiempo? Te suelto esta pregunta con la única intención que vayas un poco reencontrándote, que vayas un poco reconociéndote para que de alguna manera juntos podamos ver en qué realmente malgasto mi tiempo. Porque la idea es corregir justamente esas desviaciones. ¿Y qué ocasiona que se malgaste el tiempo? Porque vivimos en un mundo donde ni tú ni yo estamos solos. Tenemos un día a día de convivencia, un día a día social, un día a día familiar y también un día a día personal. ¿De acuerdo? Entonces, acá te invito un poco a que vayas buscando esos distractores de tu tiempo y luego más adelante en las siguientes láminas iremos viendo algunos ejemplos de ellos. ¿Habrá alguna manera de parar el desperdicio del tiempo? Es la siguiente pregunta que yo te hago. ¿Habrá alguna manera de parar el desperdicio del tiempo? Y la respuesta es concreta. Comenzaba la conferencia esta mañana mostrándote una lámina donde te enseñaba un vaso de agua medio lleno y completamente lleno. ¿Recuerdas? Pues justamente es un tema que nace de ti, de la actitud que tú pongas para enfrentarte a los retos que te da el día a día. A los retos que tú aceptas por compromiso para asimilar tu día a día. ¿Hasta qué punto estoy dispuesto a cumplir con mis actividades? ¿Hasta qué punto realmente me comprometo a ello? Y frente a ello, en el día a día, ¿hago un balance al final de mi día? ¿Planifiqué mi día por la mañana? ¿Qué tanto logré hacer? ¿Qué tanto conseguí? ¿Y qué tanto no lo pude hacer? Entonces vamos entrando ya al tema central de la conferencia de hoy. Y la pregunta creo que va cayendo de madura. ¿Qué es la administración eficaz del tiempo? ¿Qué es la administración eficaz del tiempo? Y cuando hablamos de administración eficaz del tiempo,
Sí creo que la variable gestionar se suma a este concepto, porque necesitamos realmente generar valor a la utilización del tiempo para poder obtener esa eficacia que estamos buscando, es decir, ese resultado. Entonces, acá te traigo el concepto. Es la gestión de las actividades en base a un plan diferenciando lo urgente de lo importante. Y aquí me detengo un poco a conversar contigo sobre cómo diferenciar lo urgente de lo importante. Y cuando hablamos de lo urgente, de lo importante, es que te estoy diciendo qué tanto de mis actividades que han sido importantes al día de hoy, yo las dejo pasar para que se conviertan en urgentes. ¿Qué tanto me comprometí para realmente cumplirlas? ¿Acaso no te sucede que algún día te dieron un trabajo y te dijeron, oye, el trabajo que hoy día es 23, quiero que me lo entregues el día 10 de mayo? Y tu respuesta típica es, uy, hasta el 10 de mayo tengo suficiente tiempo. Y entonces comienzan a avanzar los días y siempre ves el día 10 de mayo lejos, ¿verdad? Llegas al día 28, 29, 30, inclusive los primeros días de mayo y sigues dilatando tu tiempo. Aún sigue siendo importante porque podrías realizarlo. Sin embargo, llega el día 8 y dices, uy, es para el día 10. Mañana me pongo a hacerlo. Y llega el día 9 y dices, tengo todavía todo el día. Y como tengo que trabajar y tengo otras actividades, lo haré por la noche para presentarlo mañana 10 que me lo han pedido. ¿Te has puesto a pensar qué sucedería ese día 9 por la noche si, por ejemplo, hubiese un apagón? Pues la respuesta es directa. Empieza un estrés fuertísimo en tu vida. Y seguramente la luz volverá, harás tu trabajo por la madrugada y el día 10 lo entregarás. Y tendrás una respuesta positiva. No tengo duda que por tu profesionalismo, entre comillas, digámoslo así, tendrás un trabajo bien hecho, bien recibido por tu gerente. Pero hay un tema importantísimo. Ese estrés laboral que te ha hecho madrugar para poderlo hacer en esa madrugada del día 10, ¿a qué te conlleva? ¿Cuántas horas de tu vida laboral estarás a través de este estrés quitándote para tu vida profesional? Hay mucha gente que tiene éxito. La pregunta es, ¿cuánto tiempo tiene ese éxito? ¿Cuánto tiempo destacas como un verdadero profesional? Y a veces por tanto estrés te limita en tu vida laboral, que si tenías proyectado trabajar 30, 35 años, se convierte solamente en 20, porque convives con ese estrés laboral, que lo único que te está haciendo es disminuir tu capacidad. ¿De acuerdo? Entonces, vuelvo a leerte el concepto. Es la gestión de las actividades en base a un plan, diferenciando lo urgente de lo importante, para asegurarnos que se desarrollarán en el tiempo disponible o establecido. Y para que esto realmente se dé, seguramente que tiene que haber pasado por tu mente la planificación. Caso contrario, no será bienvenido. Entonces te invito a que hagamos un diagnóstico y de alguna manera te pongas a pensar cuáles son mis ladrones del tiempo en mi día a día. ¿Cuáles son esos ladrones, esos que realmente me impiden avanzar? Y seguramente que si tú en este momento coges una hoja y un lápiz y comienzas a ver, voy a analizar un poco lo que César me está diciendo y comienzo a buscar cuáles son estos, podríamos conversar diciendo, por ejemplo, algunas conversaciones que son más en duración de tiempo de lo que deberían de tener, el famoso chat, las redes sociales, el a veces quedarme despierto viendo televisión hasta más horas de las que necesito para descansar en mi día a día normal, el tener ya a nivel laboral algunas reuniones que son innecesarias. ¿Por qué? Porque no se trabaja mediante una verdadera agenda y seguramente habrán más ladrones de tu tiempo. ¿Cómo trabajar frente a ellos? ¿Qué hacer en ese sentido? ¿Qué otros ladrones más podemos tener en nuestro día a día?
conversaciones innecesarias, ¿no es cierto? Distractores que lo único que hacen es limitarte en tu tiempo. Y entonces ese tiempo se va convirtiendo más que en un colaborador tuyo, más que en un aliado, en tu enemigo latente. Porque eso que tenías planificado para tu día a día, con una reunión innecesaria, con una llamada telefónica que se prolongó demasiado, con la utilización de algún chat, lo único que estás consiguiendo es distraer tu tiempo planificado para tu día a día. Frente a ello, y ya te lo he comentado hace un momento, hay que saber diferenciar lo urgente de lo importante, ya que eso me va a ayudar a administrar mejor mi tiempo. La pregunta sería, ¿y sé diferenciarlo? La pregunta sería, ¿y el día de hoy puedo determinar realmente qué es lo urgente y qué es lo importante? ¿O ya estoy activado para que todo sea urgente? Y te pongo un ejemplo típico que sucede en el día a día laboral. ¿No has recibido acaso algún correo en el cual te ponen como asunto urgente? ¿No te has puesto a pensar en ese momento si realmente el correo que te envían es urgente? ¿O es que nos estamos concientizando a que porque pongo urgente, tengo que hacerlo sí o sí? Y si no, la otra persona no lo va a hacer. Si va por un tema ya de cultura. Y nosotros en nuestras empresas, en nuestra vida personal, deberíamos tener la capacidad de poder diferenciar lo que realmente es urgente de lo que realmente es importante. Y yo te digo algo más. Todo en tu vida debería ser importante y no deberías de prolongarlo a que sea algo urgente, salvo algunas excepciones que son comprensibles y se pueden dar en el día a día. Entonces, frente a todo ello, yo lo que sugiero siempre es que hagamos una matriz. Una matriz en que podamos comparar lo urgente con lo importante. ¿De acuerdo? Y en esa matriz que tú estás en este momento observando, verás que tenemos 4 cuadrantes. Lo menos importante y lo más importante. O sea, el no es lo menos y el sí es lo más. Igual para el tema de lo urgente. Esa matriz que usaba Covey. Donde te das cuenta, si no es importante y no es urgente, están ahí mi pasatiempo, mis tareas de entretenimiento, llamemos improductivas, en el sentido de si es algo ligado al conocimiento. Pero son momentos que sí debo darme, ojo, que sí debo darme, que están dentro de la rueda de mi vida, no tengo ninguna duda. Hay otros que son sí importantes, pero no urgentes. Ese es el cuadrante que yo siempre recomiendo. El que me permite planificar y prepararme. El que me permite desarrollarme. El que hace que tenga cada día mayor conocimiento profesional. Es decir, el que amplía mis competencias. Competencias que, como más de una vez les he comentado, hablamos de conocimientos, hablamos de habilidades y de la actitud, de la cual te vengo diciendo hoy desde muy temprano. Frente a ello también habrán otros cuadrantes, como por ejemplo, sí urgente, pero no importante, que es precisamente aquello que te comentaba hace un momento. ¿Dónde lo podemos ubicar esto? Algunas reuniones improductivas e innecesarias, o algunas que pueden ser productivas, pero que se extienden en el tiempo porque no sabemos aprovecharlo, porque no trabajamos nuestras reuniones laborales con agendas, por ejemplo, con puntos a tratar, dándole el tiempo prudente para poder obtener los resultados. Las famosas interrupciones. ¿No te suena eso que a veces estás por salir a una reunión y te tocan la puerta y te dicen, ¿tienes 5 minutitos? Y se convierten en 30, en 40, en una hora. Y no sabes cómo decir no, ¿verdad? No sabes cómo parar ese momento. Interrupciones. También algunas llamadas telefónicas o algunos emails con demasiado contenido. Cuando lo que deberíamos buscar es una comunicación concreta, concisa, precisa. ¿Y por qué te digo esto? Porque en muchos de los mails, mucha gente le gusta escribir mucho. La pregunta es, cuando yo envío un mail, ¿tengo la seguridad que la otra persona me entendió? ¿Tengo la tranquilidad que fue una verdadera comunicación?
o simplemente he efectuado una información. Y el otro cuadrante es donde vemos que es importante y es urgente, al que le llamamos fuego cruzado. Se producen zonas estresantes, zonas, situaciones de pánico ante una eventualidad que se puede dar en mi día a día personal, un accidente de tránsito, un desastre natural, ya es un tema que realmente pues uno tiene que ver cómo manejarlo. Y también puede ser en un tema laboral, ¿no? Alguna urgencia, algo que sale de tu proyecto, pero que se puede dar. Y que tienes que también tener para eso tus planes A, B y C, para cómo poder combatir ello. Te da el ejemplo hace un momento de un desastre natural, y si es importante que dialogues a nivel familiar, ¿qué podrías hacer frente a ello? Que converses con tus hijos, con tu esposa, si se puede dar este tema en un momento que están todos trabajando, ellos en el colegio, ¿qué deberían hacer? ¿Cómo deberían prepararse frente a esa situación de pánico, por ejemplo? Entonces, vamos viendo que tenemos que tener una estrategia llamada inteligente. Y en la siguiente lámina estás viendo un cuadrante, que es el que yo te estaba invitando a que sea el que tú manejes, en el cual tenías una verdadera visión, una perspectiva hacia adelante, hacia donde tú quieres proyectarte, mediante un verdadero equilibrio, mediante un verdadero control. Y ese control apunta ¿a qué? A un seguimiento, al verdadero seguimiento que tú debes hacer frente a tus actividades planificadas. Los demás cuadrantes deberían estar ahí, pero de acuerdo a lo que hemos conversado. Ese cuadrante te invita a ese reto, a ese planificar y anticipar. Y vuelvo a insistir con un término, gestionar mis actividades importantes. Y cuando digo gestionar, acuérdate que estoy diciendo creando un valor agregado a mis actividades. Entonces, ¿cómo establecer mis prioridades? Pues ahí te voy diciendo, lo no importante y no urgente, este es un tema descartado, está un tema para el ocio, para el entretenimiento. La prioridad es mínima. En el siguiente cuadrante, cuando sí es importante y no urgente, es porque yo planifiqué, fijo mi fecha límite, fijo mis actividades que voy a realizar. Cuando el tema es no importante, pero sí urgente, uso el término de delegación. Es decir, si yo, por ejemplo, lidero un equipo, ¿cómo delego las responsabilidades frente a ese hecho? Y como líder, mi actividad será hacer el verdadero control o también llamado seguimiento. Y en el otro cuadrante, el tema es realizarlo inmediatamente y de forma personal. Es decir, asumir tu responsabilidad. ¿Cuál es el aliado entonces de la administración eficaz del tiempo? Pues no tengo ninguna duda, la planificación. Y aquí vuelvo a hablarte del modelo que yo trabajo mucho, que es el modelo POIC. Ese modelo POI habla justamente de esa P de planificación, la O de la organización, la I de la integración, la D de la dirección o liderazgo, y esa C del control o seguimiento. Te invito un poco a que trabajes en base a ello. Y aquí te hago una pregunta. ¿Realmente planifico mis actividades? ¿O solamente estoy llevando mi día a día sin planificarlo? Porque ya me acostumbré a mi vida laboral, porque ya me acostumbré a mi vida familiar. Entonces mis días de lunes a viernes los tengo casi estructurados. Mi fin de semana igual. Cuidado. Rompe tus paradigmas. Insisto en ese tema. Haz el cambio permanente en tu vida. Y eso se da con la verdadera planificación. ¿Qué tengo por hacer hoy? ¿Cómo lo priorizo? ¿Cuál será más importante y menos importante? ¿Cómo me manejo frente a ello? ¿Por qué planificar? Porque la planificación primero te da un direccionamiento. Es decir, te alineas hacia un objetivo y hacia una meta, que es ese objetivo cuantificado. Controlo los efectos de los cambios, porque estoy planificando, porque sé prever.
Establezco estándares de este control. Tengo mis parámetros para poder medir. Y finalmente, reduzco las actividades redundantes. Claro, porque al poder planificar, sé lo que voy a hacer en mi día a día. Y muchas veces, si te has puesto a pensar, hay cosas que las haces 2 o 3 veces al día sin darte cuenta. Es decir, repites actividades innecesariamente. El ciclo de una planificación justamente está en una vez que tengo mis proyectos, mis actividades y cuento con mis recursos, en generar la planificación en sí. Ejecuto y hago seguimiento. Y cuidado que solamente me quede en la ejecución. Porque aquello que yo planifico y no le hago un seguimiento, un verdadero control, no hay cómo medirlo. No hay cómo poder ver los resultados. Entonces, la siguiente lámina nos dice qué pasos seguir en la planificación. Y yo estoy mostrando aquí 6 pasos que para mí son importantísimos. Y un poco pongo acá los ejemplos de las preguntas más hacia un líder, hacia un supervisor, hacia un gerente, hacia un director. Pero lo básico es los puntos, el diagnóstico en la planificación. ¿Cuál es el análisis previo que yo tengo frente a esto que estoy planificando hoy? ¿Hacia qué objetivos voy? ¿Cuál es ese objetivo cuantificado que estoy buscando? ¿Cuál es mi meta entonces? ¿Qué actividades me propongo desarrollar? ¿Con qué recursos cuento? Recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos financieros. ¿Cómo distribuyo las tareas y los plazos? Ahí está el famoso qué, quién y cuándo, que me permiten de alguna manera hacer preguntas abiertas para poder expandir y tener un mayor propósito de dirección. Y finalmente, e insisto, con la ejecución y el control. Un control que va de la mano, no, insisto en algo, a la auditoría, sino va de la mano al seguimiento permanente de mis actividades. Cuando hago un seguimiento, puedo hacer medidas correctivas aprovechando de mi tiempo. Cuando no hago un seguimiento y espero los resultados finales para ver qué es lo que se puede hacer luego, estoy desperdiciando mi tiempo. Entonces, podrías preguntarte, ¿cuáles son las barreras o facilitadores de la administración eficaz del tiempo? ¿De acuerdo? Bien. Frente a ello, yo te podría decir, por ejemplo, que como barrera tienes el miedo a cambiar tus propios hábitos. Ahí insisto con el tema de tus paradigmas. La incertidumbre sobre cómo y cuándo empezar. Por eso te decía la importancia de tu actitud, de tu decisión, del decir, sí, pues, esto que hoy César nos comentó tiene algo de cierto y voy a practicarlo. Y para practicarlo debo empezar hoy, no mañana, hoy. La presión del tiempo, ya que para ahorrar tiempo futuro debes invertir tiempo presente entonces. Y el día a día ya sabemos cómo es. La falta de voluntad. El famoso mañana lo hago. Tu compromiso siempre delegando tiempos, ampliándolos y no tomando, como decimos, el toro por los astes. ¿Y cuáles son los beneficios que me podría dar? Mejoras la eficacia en tu trabajo. Ojo, insisto, mejoras el resultado que tú estás persiguiendo. Incrementas tu productividad. Sinónimo de productividad es la efectividad. Recuerda, soy eficiente, manejo procesos, soy eficaz, manejo resultados. Si sumo eficiencia más eficacia, estaré hablando de ¿qué? De efectividad. Si sumo procesos más resultados, estaré hablando de ¿qué? De productividad. Hay un desarrollo personal, sí, manejo bien mi rueda de la vida, en el tema del trabajo, en el tema del ocio, en el tema de la familia, del espiritual, de todos esos indicadores que hacen que manejo en mi rueda de la vida. Mejoro la respuesta a un incremento de responsabilidades. ¿Cuáles serían las buenas prácticas de la administración eficaz del tiempo? Primero, ser sincero contigo mismo y no crear situaciones imposibles. No crear situaciones imposibles. ¿Cuál es mi realidad? ¿A qué me ajusto hoy? ¿Y cuál es mi reto también? ¿A qué me reto?
conociéndome. Segundo, definir mis prioridades. Tercero, evitar esas distracciones. Es decir, esos ladrones del tiempo que veíamos hoy, hace unos minutos. Evitar ser sobrepasado por un objetivo o por un plazo. ¿Y eso cuándo se da? Cuando no damos seguimiento. Por eso te decía la importancia de hacer un verdadero seguimiento a mis objetivos proyectados. Otro tema importante es las barreras emocionales. La dispersión, el estrés, la ansiedad, la frustración que me producen algunos hechos y que afectan mi productividad por simplemente no haber administrado mi tiempo de manera eficaz. Entonces, acá te invito a que busques tu bienestar físico. Desconecta de estas barreras. El ejercicio o cualquier otra distracción que te relaje son perfectos antídotos para desconectar. Y son necesarios además. Te invito a esa caminata, te invito a ese escuchar música, te invito en cualquier momento de tu día, a unos 5, 10 o 15 minutos, salgas de tu día a día y de alguna manera busques un momento de relajación. Y seguramente que alguno de ustedes podría estar diciendo, César, no tengo ese momento. Yo te digo, lo tienes, está en ti, en la actitud que tú tomes frente a tu día a día. Asumir responsabilidad sobre la gestión de tu tiempo. Mira lo que te estoy diciendo en este momento. Asumir responsabilidad sobre la gestión de tu tiempo. ¿Cómo le doy a mi tiempo ese generar valor para poder conseguir el éxito? Por ello, busca ambientes de trabajo propicios. Limita tus distracciones o ladrones de tiempo. Por ejemplo, esa revisión de los mails, esas llamadas compulsivas. Los mails son importantes, pero con comunicaciones concretas, precisas, como te decía hace un momento. Las llamadas son necesarias muchas veces, sí, pero al punto. Aprovechemos nuestro tiempo. Si tú hicieras algo de lo que te vengo diciendo esta mañana, te darías cuenta de cuánto tiempo en el día te sobra. Y podrías reutilizarlo para la familia, para el tema personal, para más conocimientos y para tantas otras cosas que podrías hacer en tu día a día. Prevención frente a los enemigos, compañeros que pasan por encima de tus prioridades. Muchas veces vienen a tu oficina o con una llamada o con un mail, te distraen y sales de tu día a día. Ahora que está tan de moda los smartphones y los chicos vienen del colegio, por ejemplo, y están haciendo sus tareas con el celular al costado y entra el bip de los mensajes por llamemos Facebook o WhatsApp, ¿no es cierto? Y distraen su tiempo. La importancia de la concentración para la consecución de los objetivos. Ojalá pudiéramos también llegar a estos chicos y les pudiéramos enseñar la importancia que es el administrar bien su tiempo. Distribuir efectivamente el tiempo significa entonces utilizar conscientemente cada minuto de tu tiempo para el logro de tus objetivos, metas y propósitos. Y acá te hablo de algunos temas que seguramente están dando vueltas por tu mente. Hablamos de ese estrés hace unos minutos, de ese envejecimiento que se puede dar a nivel personal. Según Apple, la gente puede ayudar a reducir el efecto del estrés sobre el envejecer con una variedad de técnicas, como por ejemplo, ejercicio moderado. El buen sueño. Mi sueño diario debería ser entre 6, 8 y por qué no a veces 10 horas para poder descansar bien. Dependerá de cómo tú te sientes. Pero el buen sueño quiere decir realmente estar relajado. No es quedarme dormido viendo la televisión, no es quedarme dormido leyendo un libro. Es entrar a una relajación completa, a un verdadero descanso. Manejo de expectativas y metas. Aceptación. No intentando controlar aquellas cosas que no dependen de mí. No intentando controlar aquellas cosas que no dependen de mí. Encontrar el verdadero significado de las cosas. Consolidar los lazos familiares y sociales de manera significativa. Es un tema importante. Si tú te manejas bien contigo mismo, si tú te manejas bien con tu familia,
laboralmente te va a ir de manera exitosa. No tengas ninguna duda. Esa es la pirámide que trabajamos mucho en el mundo del coaching. El yo, mi familia, mi trabajo. Y siempre suelo decir la importancia, y acá coincido con Apple, en la creencia espiritual. La importancia de tener una fe en alguien. Siempre digo lo mismo, no importa a qué religión pertenezcas. Yo soy sumamente católico, siempre digo también que tengo amigos en todas las religiones. Lo más importante es en quién me confío. Y si existiese el caso que alguno de ustedes que me escucha hoy no tuviera una religión, insisto en algo. Al menos confiar en ti mismo, creértela. Ser tú mismo tu soporte. Momentos de tranquilidad, sí. Necesitas tiempo para ti mismo, tiempo para reflexionar. Entonces la soledad a veces es muy importante en el ser humano. Evaluar tus prioridades y concentrarte en tareas difíciles o prioritarias. Si hoy te encuentras solo, si no tienes una pareja, pues no tengas miedo a tu soledad. Si hoy tienes una pareja, una familia, es importante también tus espacios de soledad, que te permitan reoxigenarte. No dispondrás de ese tiempo si no lo planificas cotidianamente. Y luego, no te sientas culpable por estar encerrado. Al contrario, explique a los demás que tendrán su atención una vez usted haya disfrutado de ese periodo breve de interrupción, de distracción. Una vez que salgo de esa concentración. Y cuando alguien venga y ya quiera escucharme y yo le quiera dedicar mi tiempo, pues que ese tiempo sea un tiempo verdadero. Como llamamos, un tiempo de sincronía. Y cuando digo sincronía es que sintonizo con esa otra persona con mis 5 sentidos. Es decir, que capto la atención de esa persona, que sé lo que me quiere decir y le dedico ese tiempo a ella íntegramente. Intente disciplinarse y ocupe ese tiempo de manera constructiva. ¿De acuerdo? Acá te presento una gráfica para que tengas una idea de cuándo es que tienes mayor posibilidad de eficacia en tu día a día. Como verás, el punto alto está entre las 10 y 11 de la mañana y entre las 4 y 5 de la tarde. Digamos que son puntos máximos, ¿no es cierto?, la media mañana y la media tarde. Y también tienes puntos bajos, que generalmente usamos para la hora del almuerzo. Aprovéchalos, aprovéchalos. Y comienza a ver cómo es mi nivel de energía y cómo puedo distribuirla y cómo puedo aprovecharla en mis horas, por ejemplo, laborales. Algunos consejos. Organiza tu espacio físico, organiza tu equipo de trabajo si eres un líder, si manejas gente, capacita a tus colaboradores, enseña, maneja siempre ese don del dar, del enseñar. Diseña estrategias para evitar interrupciones. Haz que tu equipo también participe con sus ideas. Planea y dirige adecuadamente tus reuniones de trabajo. O al menos, si tienes el tiempo muy ocupado, haz que alguien se encargue de esa agenda de manera cotidiana, para que puedan trabajar en base a esas actividades. Mantener un estado físico saludable, evitando riesgos para la salud. Podría ser un objetivo, lo pongo acá como un ejemplo nada más. Entonces, supongamos que ese fuese mi objetivo. Acá yo comienzo a diseñar mis actividades y cómo lo voy a hacer. Entonces, ¿qué debo hacer diario? Por ejemplo, comer por lo menos 3 veces al día, respetando los horarios y un menú equilibrado, estando relajado, tranquilo. ¿Qué debo hacer en la semana? Caminar durante 30 minutos por lo menos 4 veces por semana. ¿Qué debo hacer en el mes? Realizar alguna actividad relajante por lo menos una vez al mes. Esa es mi programación. ¿Qué debo hacer en el año? Pues visitar el doctor, el médico, para que me haga una revisión, llámese dentista, chequeo médico anual. Tú te tendrás que manejar. Ese solamente es un ejemplo. Si te das cuenta, hay actividades diarias, semanales, mensuales, y hasta implica en todo el año. ¿Qué recomiendo para llevar una agenda en tu día a día? Bueno, ahora ya hay agendas en los smartphones, hay agendas en tu laptop, en tu computador. También siguen habiendo agendas manuales en un cuadernito. Pero creo que es importante que de alguna manera manejes una agenda que te permita organizarte mejor para tu vida diaria, cotidiana, familiar, laboral y profesional. De alguna manera controlas el cuándo y el cómo de nuestras actividades.
Llevas un registro de tus llamadas telefónicas y de lo que has podido consolidar en cada una de ellas. No olvidas nunca una fecha importante, por ejemplo, un aniversario, un cumpleaños, un evento. Puedes tener detalles para con los demás, apuntando, por ejemplo, sus preferencias, ¿por qué no? De alguna manera es una ayuda a memoria. Manejas gastos y pagos pendientes, sabes cuándo realmente vence y no sucede lo típico que es, uy, me olvidé que ya estaba vencido. Ganarle el tiempo a cada día de nuestra actividad al realmente estar organizados, previa planificación. Te recomiendo la gestión del espacio con las 9 S japonesas. Esto se inició con 5 S y hoy ya estamos en las 9 S japonesas, donde lo que más buscamos en esta metodología es estar enfocados a tener sitios de trabajo excepcionales, donde se respire un ambiente eficiente, seguro y confortable, que me permita más que trabajar en mi día a día, como siempre digo, divertirme, estar a gusto, de una manera disciplinada, ordenada, fijando mis objetivos diarios. Recuerda, decía Ichikawa, siempre que intentamos poner en práctica algo nuevo, encontraremos la mayor resistencia dentro de la propia persona y dentro de nosotros mismos. Si no somos capaces de vencer a ese enemigo, no habrá progreso. Y aquí va el detalle de la siguiente lámina, que es lo que siempre digo. El compromiso que se hace con uno mismo es el más difícil de cumplir. La promesa que tú te haces, el compromiso al cual tú pretendes llegar, muchas veces es lo más difícil de poder realizar. Y te invito acá a que de alguna manera te comprometas ya hoy para que puedas consolidar y llegar a ese éxito. ¿Qué conlleva el éxito entonces? Tú eres el resultado de ti mismo. No hay otra situación. No justifiquemos autoflagelándonos o echándole la culpa a terceros. Yo soy el resultado de mí mismo. Asumo la responsabilidad por los resultados no alcanzados también. Y me sirve como experiencia de vida para que eso no se vuelva a suceder. No culpes a nadie por los resultados, aprende a convertir las adversidades en oportunidades. Sí, que cuando haces ese FODA personal, por ejemplo, esas debilidades mal llamadas debilidades sean zonas de mejora. Que esas zonas de mejora luego se convierten realmente en mis fortalezas. Enriquécete de aquellos modelos positivos que aceptan retos y no se rinden frente a situaciones difíciles. Es decir, conózcase a sí mismo. Los únicos que no fracasan son los que no intentan nada en su vida. Los únicos que no fracasan son los que no intentan nada en su vida. Factores que afectan la productividad, pues como hemos conversado hoy, el trabajo del día a día, las competencias. Todos estamos compitiendo en nuestro día a día por ser mejores personas, por progresar, por avanzar. Pero eso también se da por el mundo globalizado que estamos llevando. El mundo de los negocios hoy, vemos el incremento de la diversidad, de la complejidad, de la intensidad y de la velocidad con que se hacen hoy los negocios, por ejemplo. De las demandas que se dan en el trabajo. El aumento de la productividad justamente se da por los negocios que se vienen dando. Que se vienen dando de manera eficiente y eficaz. Entonces, frente a ese mundo de hoy, tenemos que estar preparados. Pero no todas las personas saben resolver fácilmente los problemas. En principio porque no se están reconociendo. No todas las personas recuperan prontamente sus energías. Tampoco saben poner los límites. El famoso ok, sí. El no saber decir no. No todas las personas tienen actividades que les permiten reequilibrar su vida. Entonces, te invito un poco a trabajar en ese estrés interno que tú manejas diariamente y que muchas veces no te das cuenta y no lo quieres consolidar. Y ahí están algunos síntomas físicos del estrés. El famoso dolor de cabeza, los dolores esqueléticos musculares, la fatiga crónica, el quedarte dormido, cansado a media mañana, suele ser un síntoma físico del estrés. La falta de concentración es un síntoma psicológico del estrés, por ejemplo.
La poca tolerancia o agresividad, viviendo el mundo cambiante de hoy, lo que debería hacer es un ser flexible y tolerante. Deja ese tabaco y el alcohol que no te lleva a ningún camino positivo. Deja esa depresión y comienza a darte cuenta lo importante que eres tú para la vida. Primero tú y luego los demás. Sentirse abrumado es otro síntoma psicológico. Y esta abruma justamente viene porque no has planificado bien tu día a día. Y luego vienen los comportamientos de huida, de escape, o de, a muchas veces, simplemente relegar las responsabilidades a terceros, para yo justificarme ante hechos que yo mismo he cometido como error. Posibles impactos del estrés, pues acá ves las imágenes, generalmente la agresividad, la impotencia, el decir no quiero más esto, ya no soporto estos detalles. Trabajemos entonces contra ese estrés de manera distinta. Busquemos estos momentos que te pongan esas figuras. Busquemos la distracción en el caminar, en el conocer nuevos episodios para mi vida, en relajarme con música, en cosas que me gustan hacer. Porque aparte de lo que vengo haciendo en estos espacios, llamados regenerativos, hay algo importante que puede ayudarme y que puede sumar, que es que utilizo mi creatividad. Hoy, sinónimo de éxito. Porque los que generan ideas creativas son los que van llevando el éxito en las empresas. Parte de la misión del líder es prevenir el estrés del equipo. Decía Chesterfield, siendo el tiempo tan precioso y la vida tan corta, es necesario no perder un solo momento. Hay que aprovechar la vida. Cada mañana cuando despertamos tenemos dos opciones. Volver a dormir y seguir soñando, o despertarse y alcanzar estos sueños. Por mucho tiempo fui todo lo que pude, ahora soy todo lo que quiero. Tómate tu tiempo para soñar, descubrir, disfrutar, invitar, reír, saborear, imaginar, sentir, vivir, que creo yo es lo más importante. Empieza de una vez a ser quien eres en vez de calcular quién serás. Te invito a ello. Los hombres se lamentan del mal uso que han hecho del tiempo ya vivido sin emplear mejor el que les resta, decía Lavoisier. Eso es algo muy importante además. Acá quisiera ir terminando con el tema de aprovechar mi tiempo. Aprovechar el día a día, vivirlo con intensidad. Como decía hace un momento, que mi día a día laboral sea un día a día de diversión. Que el momento de llegar a mi oficina sea un momento donde yo vengo a divertirme, a cumplir con mis objetivos, a contagiar. ¿De acuerdo? Entonces, te invito a que vivas con intensidad tu día a día. Es tiempo de cambio. Y tu respuesta debería ser hoy mismo empieza. Muchísimas gracias por haberme escuchado estos minutos y estoy atento a las preguntas que quisieran realizarme. Buenos días. Damos inicio a la ronda de preguntas. Se les recuerda que en la parte superior de su pantalla cuentan con un panel de control donde podrán escribir sus consultas o preguntas y deberán dar clic en enviar. Primera pregunta. ¿Qué resultado da si unimos la eficiencia, la eficacia y la efectividad? Sí. Muy buena tu pregunta. Lo básico es determinar la eficiencia y la eficacia. Es decir, el proceso y el resultado. Ambas suman y dan como resultado la efectividad.
No son independientes ni son tres variables distintas. La suma de la eficiencia más la eficacia es lo que te lleva a la efectividad. Y esa efectividad es sinónimo de productividad. Y cuando hay productividad y hay verdadera toma de decisiones acertadas, propia de tus competencias, como por ejemplo tus conocimientos, tus habilidades y tu actitud, es lo que te va a llevar a lo que buscamos los empresarios, los emprendedores, que es la rentabilidad. El enunciado que recuperar el tiempo perdido, ¿realmente existe? ¿Hay mecanismos para poder recuperarlo? Es muy buena tu pregunta y te felicito. Mira, nosotros en nuestra vida llevamos siempre una mochila sobre todo lo que ya ha sucedido en nuestra vida. Y en esa mochila tú tienes cosas positivas y no tienes cosas negativas. Tienes cosas que te han sucedido y que podrían haber resultado mejor. Así deberías de verlas. Entonces, no está mal que uno saque esas mochilas, ¿no es cierto? Veas eso positivo y eso que tienes por mejorar y lo trabajes. Hacia eso vamos. Entonces, el tiempo perdido se puede recuperar en la medida que tú tomes una actitud positiva y digas, ok, hasta aquí fue mi deadline, mi línea, y a partir de hoy es mi nuevo ser. Mi nuevo César, como podría ser mi caso. Me reoxigeno, me proyecto y aprovecho mi tiempo. Seguramente podrás recuperar más de lo que tú estás pensando hoy. ¿Cómo tratar las solicitudes que realizan las gerencias como importante o como urgente? Es lo siguiente, nosotros en nuestro día a día manejamos nuestras funciones diarias, propias de las responsabilidades que nos encomiendan en las organizaciones. Entonces, yo mejor que nadie debo de saber asumir hasta dónde puedo dar en mi día a día. Punto número uno. Y por eso planifico mi día. El punto número dos vendría a ser qué tanto de mi día a día podría yo ejercitarlo en combinación con mi jefe directo para ver qué de estas funciones que hago son más importantes y menos importantes, para que no se conviertan nunca en urgentes. Entonces, para poder priorizar, tengo que, primero que nada, conversar, comunicarme con mi jefe directo, para poder delimitar qué tanto es. Y que eso quede, como se dice, sentado, para que después no venga al día siguiente y nos cambien las versiones. Es lo que siempre recomiendo. ¿Cómo administrar eficazmente el tiempo y ser productiva en el trabajo cuando se atraviesa por dificultades familiares? Felicito mucho tu pregunta. Sí, es algo muy cierto. Eh, Creo que gran parte de la conferencia de hoy hemos estado hablando de la actitud y la necesidad de conocerse y aceptarse. Yo cuando siempre manejo el tema del coaching, y es más, cuando hago coaching en las empresas a ejecutivos, directores y gerentes, siempre les digo que más allá de hacer un coaching ejecutivo, hacer un coaching empresarial, siempre es primero interesante ver tu vida personal, porque este es el primer indicador que me puede servir para desarrollarme profesionalmente o laboralmente. Entonces, cuando me haces esta pregunta, es algo cierto. Primero tengo que ordenar mi vida personal. Primero tengo que dedicarme un poco a ella para luego poder ser exitoso en lo laboral o en lo profesional. Debo de reconocerme en ese sentido y trabajar primero en mí. Dentro de la planificación, ¿quién plan tiene el tiempo para la familia? Mucho. Muy importante es la familia para tu éxito. ¿De acuerdo? Mira, en una conferencia anterior a esta hablábamos sobre la importancia de la rueda de la vida. Y en esa rueda de la vida justamente hablábamos lo personal, lo familiar, luego lo laboral
y lo profesional. Entonces, hay que saber manejar mis tiempos para todos. El tiempo es para tu familia, el tiempo es para tu trabajo, el tiempo es para tus actividades sociales y también hay un tiempo que es para ti. Por eso hablaba un poco también de la importancia de la soledad en el ser humano. Entonces, cuando me dices qué importancia es la planificación del tiempo para la familia, pues yo te respondo muy importante. El éxito tuyo no solamente es laboral, el éxito tuyo es como persona, como familia, como ente social, como ente profesional. Entonces, yo busco un equilibrio en mi vida y voy planificando mis tiempos a todo nivel. Muchas gracias. ¿Podría por favor volver a explicar el mensaje del vaso vacío y lleno? ¿Cómo no? Yo comenzaba la conferencia hoy enseñando una lámina donde mostraba un vaso encima de una mesa y les decía, ¿cómo ves este vaso? Y el vaso en la imagen que proyecté justamente se veía como que estaba o completamente lleno o medio lleno. Sin embargo, tú en tu vida diaria, y creo que desde chicos hemos escuchado la frase, ¿cómo miras el vaso? O lo miras medio lleno o lo miras medio vacío, depende de ti. Pues yo quería ahora invitarte a que tú reflexionaras y veas tu vida como ese vaso que te traigo hoy yo, que es medio lleno o completamente lleno. ¿Qué significa eso? Que te estoy invitando a que digas que en tu día a día hay actitud positiva. Que seguramente cuando esté medio lleno es porque estoy trazándome mis objetivos. Y cuando esté completamente lleno es porque he conseguido mis metas. Entonces no habrá momento de vasos medios vacíos. Habrá momentos en todo sentido en mi vida que sean positivos. ¿Cómo lograr que los colaboradores más antiguos se alineen con los nuevos planes? Bien, esta pregunta me hace meditar un poco sobre la importancia que les decía hoy al final casi de la conferencia de ser flexibles y tolerantes. Hay que tener en cuenta que hoy muchos de los líderes vienen a ser de generaciones más jóvenes. Yo siempre trabajo el tema de las generaciones. Los baby boomers, la generación X, Y y Z, son las que hoy están en el día a día laboral peruano. Entonces, alguno de estos de las generaciones tienen que asumir la responsabilidad. Podría ser un Y, como podría ser un X o un baby boomer. No tanto los Z, porque los Z generalmente son los practicantes. Pero cuando hablo que es un Y, él quiere que el equipo se maneje bajo el ritmo de su generación. Y cuando el líder es un baby boomer sucede lo mismo, y cuando el X sucede el mismo tema. Cada quien quiere gerenciar, gestionar sus equipos de la manera en que ellos son. Y cuando lo que tenemos que hacer es todo lo contrario, tenemos que adaptarnos a las generaciones que están dentro de mi equipo. Y para eso hay que ser tolerante y flexible. Jamás encontrarás una persona que trabaje igual que tú. Jamás. Pero sí puedes formar líderes, que creo que es lo más importante hoy. ¿Cómo puedo ganar tiempo si tengo dos centros de labor? No se trata mucho por la cantidad de centros de labores que tengas, porque, por ejemplo, podría darse cuenta, yo te podría contar que tengo varios centros de labores. Enseño en universidades, tengo mi empresa de coaching, hago coaching personal, sin embargo también tengo mi familia, tengo mis espacios libres para la recreación. Entonces, más allá de la cantidad, es la calidad de tiempo que utilizo en mi día a día. ¿Cómo distribuyo? ¿Cómo genero ese Gantt para mi semana, para mi mes, para mi año? Y cómo voy generando también mis espacios que me permiten desarrollarme. Por ahí va el tema. ¿Cuánto es lo mínimo que se debe dormir para estar bien descansado? Mira,
no hay un tiempo, no hay un tiempo que yo pueda recomendarte, porque va a depender mucho de cómo te manejas tú en tu día a día. Lo normal, lo normal sería que duermas entre 6 y 8 horas diarias. Creo que eso es lo más enriquecedor. Pero el tema está en que esas 6 o 8 horas sean realmente de descanso. Mucha gente piensa que está durmiendo y no lo está haciendo. Mucha gente malgasta su sueño. No sabe descansar de la manera que es relajarte. Un consejo que te podría dar, por ejemplo, es que antes de echarte a dormir, te tomes un medio vaso de agua, solamente medio vaso de agua, que te permita de alguna manera ir a la cama descansado. Entonces, no me pidas horas, sino, insisto en un tema, veamos calidad, que mi sueño sea de calidad. ¿Qué recomendaría para la planificación de tiempo para las personas que tenemos trabajo independiente? Es decir, no tenemos un horario establecido. Bueno, yo me sumo también a ese grupo de personas. Yo también soy un independiente actualmente. Y el tema funciona, en primero que nada, como decía a lo largo de la conferencia, en reconocerte, en ver tus capacidades. ¿Cuál es mi capacidad para poderme desarrollar? ¿Hasta dónde puedo dar? ¿Cuántas horas puedo dedicarle a mi vida laboral? Y frente a ello, ¿cuánto también para mi familia? ¿Cuánto para mi vida personal? Cuando tú eres independiente, tú manejas tus tiempos. Cuando tú eres independiente, eres tú quien distribuye la calidad de tu tiempo. Eres tú tu jefe directo, digamos así. ¿Cómo debemos actuar cuando tu director indica que hay deficiencia de personal y por tal deberán de trabajar hasta las 10 de la noche y sábados? Pero este no es compensable ni con días de descanso ni reconocimiento económico. Mira, es una pregunta que me suelen hacer. Y yo justo hoy día, antes de cerrar la conferencia, decía la importancia de mis momentos de estar haciendo un descanso, escuchando música, haciendo una caminata, porque me permite tener creatividad. Y lo que yo siempre sugiero cuando se den estos escenarios es, ¿qué podría aportar yo para la empresa? ¿Qué podría yo conversar con mi gerente, con mi líder, y demostrarle que más allá de una queja sea una oportunidad de mejora? Si yo no estoy de acuerdo con quedarnos a las 10 de la noche, ok, más allá que no estoy de acuerdo es qué propongo frente a ello. ¿Qué propongo para no trabajar los sábados? Y no siempre la respuesta es traer más gente. Quizás la respuesta sea capacitar más a nuestra gente. Habría que ver cuál es el resultado. No conozco muy de cerca la empresa en la cual tú estás trabajando hoy, pero creo que por ahí va un poco el resultado. No es de querer imponer, sino es de ser flexible, tolerante y de conversar, dialogar y comunicarnos con nuestros jefes para llegar a buenos entendimientos. Damos por concluida la ronda de preguntas y la conferencia. Si tuviese alguna pregunta adicional, puede escribirnos a conferenciasenlinea@prima.com.be y responderemos a la brevedad. Gracias por participar y hasta pronto.